y vamos a leer en el segundo capítulo, dice: lo que estoy diciendo es que las personas llevan consigo sus creencias a los grupos, que esas creencias terminarán por salir a la superficie y que no hay que tratar de evitarlas ni suprimirlas, sin creer ni dejar de creer en ellas, sin juzgarlas como buenas o malas, sino solo ponerlas en suspenso. Es frecuente que cuando nos sintamos enojados, reaccionamos externamente y lleguemos incluso a decir algo desagradable. Supongamos, no obstante, que en lugar de hacer tal cosa, tratamos de poner en suspenso nuestra reacción, es decir, no solo dejar de agredir externamente de una u otra forma a la persona con quien nos hayamos enojado, sino atajar incluso cualquier tipo de insulto interno. De modo que también es necesario interrumpir nuestra reacción interna, distanciándonos de ella y observarla, dejándola suspendida frente a nosotros y observándola como si se tratara del reflejo que nos devuelve un espejo. De este modo podemos llegar a ver cosas que no podríamos percibir en el caso de haber dado rienda suelta al enfado o de haber tratado de suprimirlo diciéndonos cosas tales como, por ejemplo, no estoy enfadado o no debería de estar enfadado. De esta manera, el grupo puede terminar convirtiéndose en el espejo en el que se refleja cada uno de los participantes. Nosotros servimos de espejo a los demás y ellos se convierten en el nuestro. Abordar este proceso globalmente resulta muy útil para tomar conciencia de lo que está sucediendo, ya que entonces podemos comprobar que todo el mundo se halla en la misma situación. Es necesario advertir la relación existente entre los pensamientos, las sensaciones corporales y las emociones que se presentan durante el diálogo. Si observamos detenidamente el lenguaje corporal y el lenguaje verbal, podremos constatar que todo el mundo se halla en la misma situación, solo que a veces en lados opuestos. El grupo puede llegar incluso a polarizarse en subgrupos abiertamente enfrentados. Y conviene subrayar que no se trata tanto de suprimir este enfrentamiento como de permitir que aflore a la superficie. Por consiguiente, uno simplemente observa el significado de las creencias y reacciones tanto propias como ajenas. Nuestra intención no es cambiar la opinión de nadie, aunque tal vez cuando la reunión haya concluido alguien pueda haber cambiado de opinión. Esto forma parte precisamente de mi visión del diálogo, que las personas nos demos cuenta de lo que hay en nuestra propia mente y en la mente de los demás sin adelantar ningún tipo de juicio o conclusión. Las creencias terminan aflorando a la superficie y si escuchamos que alguien sostiene una opinión que parece amenazarnos, nuestra respuesta natural suele ser enfadarnos, desasosegarnos o reaccionar de una u otra manera. Tal vez ni siquiera sepamos que sostenemos una determinada creencia. Por eso, cuando ponemos en suspenso nuestras reacciones, podemos darnos cuenta de su presencia por el efecto que provoca en nosotros una creencia opuesta que experimentamos amenazadoramente. Debemos, pues, suspenderlas todas y observarlas detenidamente para averiguar su significado. Bueno, pues aquí está ya un poco adentrándose en la raíz de lo que David Bohm, eh, junto con Krishnamurti y un psicólogo que se llama Patrick Demare, psicólogo social, desarrollaron, que es la propuesta del círculo de diálogo y del diálogo como una herramienta para cuidar de los procesos del pensamiento y del sentipensar, de los sentimientos y de los pensamientos, y tomar mayor conciencia y poder establecer una relación más sana con los procesos del pensamiento. Y creo que aquí la clave está en esta frase que dice: es necesario advertir la relación existente entre los pensamientos, las sensaciones corporales
y las emociones que se presentan durante el diálogo. Es decir, que lo que nos plantea David Bohm es que solemos estar completamente inconscientes de la relación que hay entre las sensaciones corporales, los sentimientos y los pensamientos, y todo ocurre en un desorden y en un tren completamente inoperante, y la realidad es que lo que se termina imponiendo es la identificación con nuestras ideas, porque por decirlo esquemáticamente, supongamos que nosotros estamos identificados con una idea, tenemos una serie de recuerdos, emociones y sensaciones que enganchan esa idea, pero somos completamente inconscientes de ese proceso. Cuando uno de los objetivos del círculo de diálogo, o sea, de estar en un proceso de diálogo, pero esto es, bueno, ese es un trabajo que por ejemplo hacemos en Ecodiálogo, pero yo puedo estarlo practicando con mi pareja, con mi mamá, con mis amigos, conmigo mismo, ¿no? Que es estar en este proceso de estar escuchando con detalle qué se está diciendo, y lo que está planteando David Bohm es que si yo, a través de el ejercicio que hicimos, que es estar pendiente de mi respiración, al mismo tiempo que puedo estar pendiente de lo que se está pensando en mí o escuchando, entonces yo puedo percatarme cuando hay una idea, algún pensamiento que llega a mí y que me provoca una reacción. Puedo sentir, a través de la sensibilidad que me da estar pendiente de mi respiración, puedo sentir el rechazo o el apego, o sea, el gusto o el rechazo que me provoca una idea de alguien que sea contraria o a favor de lo que yo, de la creencia que yo tengo. Y a través de detectar, de poder percatarme, ser consciente de ese tipo de reacciones, es que puedo empezar a desatar la posibilidad de suspender mis creencias. ¿Y qué quiere decir suspender mis creencias? No quiere decir ni negarlas, ni tirarlas, ni reprimirlas, ni nada. Quiere decir poder hacer una pequeña distancia, un silencio interior, para no sencillamente reaccionar, ¿no? Ya sea apegándome para defenderla, o si la persona que dice lo mismo que yo, para sentirme identificado con esa persona y apoyar mi idea, sino poder generar una pequeña distancia entre mi ser y mi idea, o sea, suspender esa identificación de las ideas, y así poder abrir un diálogo interior y también un diálogo exterior. Porque el problema de esto, que eso pues, se ha abordado muchísimo, es que el pensamiento racional lo que hace es estar todo el tiempo asociando ideas a situaciones que ocurren, y acartonando la realidad, que es compleja, para que quede con mis ideas, ¿no? Entonces el pensamiento del ser humano se ha ido volviendo muy acartonado, muy rígido y muy dogmático. Entonces ya no sabemos cómo contender con algo con la realidad que desborda nuestras categorías. O sea, siempre estamos trayendo la realidad a las categorías que nosotros conocemos, en vez de generar un pensamiento que esté realmente haciendo honor a todo lo que percibimos, a la complejidad, para poder ir generando un pensamiento que está transformándose y que está enriqueciéndose, y que no se está quedando trabado en los dogmas para defenderlos. Eso que se plantea así, desde mi punto de vista, que aprendí esto hace 20 años, te abre una ventana tanto para la investigación científica, como para la vida cotidiana, como para la salud, y ese es por lo que lo estoy trayendo aquí, porque te permite desarrollar lo que llamamos vigilia en el pensamiento, que no quiere decir que estás vigilándote, sencillamente que abordas tu proceso del pensamiento desde una actitud de mayor conciencia, y puedes ir nutriendo tu sensibilidad interior para darte cuenta de cómo te relacionas a través del pensamiento con los pensamientos y las situaciones de las otras personas. Y eso normalmente lo que suele suceder es que le bajas a la velocidad. A veces las personas, cuando empiezas a practicar eso, dices, ¿por qué no
reaccionas? ¿Por qué estás enojado? Y lo que sucede es que uno lo que dices es, no, estoy escuchando. Estoy dejando que haya un espacio adentro de mí para que aflore todo el conjunto de cosas que me generan lo que tú me estás diciendo y estoy estableciendo una relación más tranquila con diría Gregory Bateson, con mi ecología de la mente interior, ¿no? Y eso va produciendo una forma más pausada y más profunda de establecer un diálogo con las personas. Precisamente lo que dice David Bohm es el diálogo, y eso es una técnica o una manera que en las organizaciones, en las familias, en las parejas, en las situaciones se utiliza para construir formas más coherentes y colaborativas de comunicarse, de pensar juntos. Y bueno, de hecho lo que dice David Bohm, como decíamos al principio, es que empieza a fluir, a ocurrir un flujo de significados entre, dentro y a través de los implicados en el diálogo, y dejamos de estar en esta confrontación de mi idea contra tu idea, contra tu idea, contra tu idea, contra tu idea, y empieza a ocurrir algo que no es que niega las ideas, pero puede ir más allá de las ideas. O sea, hemos llegado al extremo de que creemos que solamente con las ideas es la única herramienta, y las ideas personales son las únicas herramientas que tenemos para comprender el mundo. Y hay otras formas de generar conocimiento y pensamiento colectivo, participativo, pero que se ve bloqueado precisamente por la identificación con las ideas. En la discusión, se atasca en la discusión, ¿verdad? En la argumentación y en la observación a través de las ideas. Y esto permite generar otras formas de percepción. Y por ejemplo, lo que dice David Bohm es que esto, por ejemplo, él era físico cuántico, y esto lo puedes llevar para generar procesos de diálogo, para generar comprensiones de totalidades. Él dice que uno de los problemas de la ciencia, que es lo que nos está pasando ahorita con lo de la pandemia, es que no podemos ver totalidades, ¿no? Los economistas ven el desastre, las personas en la calle pues ven que ya no tienen trabajo, los epidemiólogos pues ven que la curva ya está achatándose, no achatándose, y los inmunólogos pues ven otra cosa, y entonces no tenemos manera de crear pensamientos que puedan ver totalidades, que puedan contender con totalidades. Eso le llama David Bohm la fragmentación del conocimiento. Y la fragmentación del conocimiento nos está metiendo en unos dilemas y en unos callejones sin salida brutales. De manera personal, lo mismo nos sucede. Estamos en pensamientos dicotómicos, como decía interiormente, nos relacionamos de una manera dogmática con nuestros propios prejuicios, y esto nos impide cambiar, esto nos impide relacionarnos de una manera libre con lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, esa patología, esa sintomatología que yo siento, pues ni me ocupo de esa, pues ya cuando vaya al médico, pues ya él me dirá qué tengo. ¿Por qué? Porque no hay la posibilidad de un diálogo interior, de poder darme cuenta con qué tipo de alimentos, con qué tipo de sentimientos, con qué tipo de falta de movimiento, con qué, lo que le llamamos nosotros en el trabajo de la salud sistémica integrativa, la historia y el significado de la enfermedad. Como la enfermedad es un lenguaje que si empiezo a recorrerlo, y para eso se usa el diario de reaprendizaje, porque así puedo empezar a hacer una recapitulación de los síntomas de mi enfermedad, y puedo llegar a 10, 15, 20, 30 años atrás y darme cuenta cómo son los ciclos y en qué situaciones y con qué aspectos está relacionado mi enfermedad. Inclusive puedo relacionarla con la historia de mi familia, porque ahora que estamos en la epigenética y que se está viendo una revolución, se está cuestionando todo esto, en donde decían, tu papá tenía presión arterial alta, tu mamá, tu abuelito también, es que traes el gen no, es, un, es una herencia psicosocial, ¿no? Biopsicosocial, no es una herencia genética. Es una herencia de comportamientos, de patrones que se heredan de abuelos a padres, a hijos, a nietos, etcétera, y son patrones de comportamiento. Entonces, ahí es donde estamos viendo cómo la epigenética está sirviendo para generar procesos de salutogénesis, porque entonces yo puedo empezar a observar el lenguaje de la enfermedad
y puedo empezar a atender lo que es necesario atender para transformar ese proceso de la salud-enfermedad. Entonces ahí el diálogo es fundamental, porque si yo digo, no, es que yo tengo el gen de mi abuelo y me va a dar, o es que yo soy enojón y pues ya. Si yo puedo empezar a observar de una manera pausada, a recapitular, a escribir, a leer y a empezar a ver cómo va pasando y empezar a ver que yo empiezo a practicar mis ejercicios, a cambiar mi alimentación, a trabajar con mis emociones y que los patrones, que es lo que estamos viendo en los círculos de salud, que es que entre 3 y 6 meses las personas empiezan a desaparecer sus síntomas, empiezan a dejar las pastillas, empiezan a bajarle con sus médicos la dosis de la pastilla y en un periodo de entre 1 y 2 años empiezan a recuperar una salud vigorosa, ¿verdad? Pero eso requiere un trabajo tanto de movimiento y respiración, desintoxicación y alimentación y de diálogo y autoconocimiento para hacer el trabajo de cuidado emocional e intelectual, que son los 3 pilares de la salud sistémica integrativa y que ya posibilitan que la vitalidad, ¿verdad? La energía y las propias capacidades de autoorganización y autorreparación celular y organísmica puedan empezar a operar, ¿verdad? Entonces, por eso el diálogo es una herramienta tan importante para el proceso del cuidado de la salud.